Gloria a Dios, bendiciones. Los saludamos con el Padre del Señor. Un lunes más en este programa Apasionados. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando a través de Facebook Live. En este horario atípico, 9 de la noche, la verdad que lindo horario, me gusta. Me gusta también porque después se hace bastante tarde, pero 9 de la noche estamos acá en este programa Apasionados, como todos los lunes. Pastora Barbie, ¿cómo anda? Bendiciones, los saludo con la paz del Señor. Y bueno, gracias a Dios por la fortaleza que nos das cada día y por estar un lunes más acá. Amén. Y bueno, gracias a Dios por eso. Hoy tenemos la visita de una... ¿Cómo decir? Siempre que la vemos decimos, está la profeta, tremendo. Así que bienvenido, profeta, esta noche. Que el Señor la bendiga. Amén. Bendiciones. Los saludo con la paz del Señor. Los saludo a todos ustedes y también, bueno, a los que están conectados en esta hora por Facebook. La verdad que una bendición para mí poder estar en esta noche, en este programa. Amén. De Apasionados. Muchísimas gracias. Pastora Barbie, pedidos de oración. Los pedidos de oración pueden ser al 11 61 47 47 45 y al 11 65 61 47 89. Nos encontramos en Río 6271, entre Soberanía Nacional y López May, kilómetro 29. Los días de culto son los martes, viernes y sábado, 19:30 horas. Amén. Bueno, estoy contento de pasar a Barbie, ¿sabe? ¿Por qué? ¿Sabe? Hoy comencé el curso de ingreso en la Universidad de La Matanza, así que bueno, hay que hacer algo también para Dios y también hay que perfeccionarse en la vida misma. Amén. Tener una profesión, un título, así que bueno, hoy comenzamos el curso de ingreso y vamos a ver de acá a diciembre cómo... Ya te quiero ver llorando. Hoy ya fue sin piedad, me dijeron, bueno, tienen que leer tanto, y yo, tanto hay que leer, y bueno, hay que dar lo mejor siempre. Y sobresalir como hijos de Dios para que se vea que los hijos de Dios siempre sobresalen para bien. Se van conectando, la gente, van saludando. Patricia Soria dice, bendiciones, apóstol, profeta, Dios te bendiga a los siervos. Lucas Albarracín, bendiciones, Dios lo bendiga, pastor, en sus proyectos. Amén, gloria a Dios, muchísimas gracias. Ya se van a ir conectando los hijos, estaban esperando ahí expectantes. Amén. Y bueno, en esta noche quería hablarles sobre algo, ¿no? Sobre nuestra palabra. ¿Es nuestra palabra valiosa? Me ponía a pensar el otro día. Qué cosa fea es cuando decís algo y no te creen, porque uno va perdiendo la credibilidad, porque quizás prometiste muchas cosas y no cumpliste, y las personas dicen, no, ya no le creas a él, porque siempre dice lo mismo y no cumple. Dice Eclesiastés 5:4, cuando Dios hace promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace de los insensatos, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Nosotros, como seres humanos, tenemos la capacidad de decir 1000 palabras antes de siquiera pensar en lo que vamos a decir. No sé si nos pasa a todos, ¿no? Cuando viene y nos dicen algo que quizás es injusto para nosotros, ni siquiera dejamos de que esa persona termine de decir lo que está hablando, que nosotros ya tenemos la respuesta. Y después decimos, ¿por qué le dije eso? No tenía que haber reaccionado así. Somos los mejores discutiendo. Somos los mejores dando nuestras opiniones. Incluso si no la piden, nosotros la damos igual. Somos muy buenos haciendo promesas que muy pocas veces cumplimos. Incluso antes de hacer la promesa, ya sabemos que no vamos a cumplirla, pero nosotros la hacemos igual. Es como un ejemplo, ¿no? Decir, sí, mi amor, tranquila, el sábado vamos a ir a la plaza, vamos a ir al shopping, vamos a salir. Y la esposa contenta, bueno, el gordo dijo que me va a sacar el sábado, vamos a pasear. Pero el esposo sabía de que ya ni siquiera le iba a cumplir esa promesa. No, y después llega el sábado y no, que estoy cansado, no, que surgieron esto, lo otro. Y bueno, ahí se enojó la esposa, se enojó el esposo y por haber hablado de más,
por haber querido quedar bien con esa persona en ese momento, hizo una promesa a la ligera, aún sabiendo de que no la iba a cumplir. Que no cumplamos una vez, bueno, puede pasar. Pero si es algo reiterativo, ya vamos perdiendo la credibilidad que teníamos y nos comienzan a mirar desconfiando de todo lo que decimos. Qué feo cuando vos decís algo y ya la gente no te cree lo que estás diciendo. Porque uno puede ver las miradas de la gente cuando te miran con desconfianza. Y vos estás hablando y ya te miran con... No le creo. O te dicen, sí, está bien. Sabiendo de que quizás no va a cumplir. Y como hijos de Dios no tenemos que perder eso. No tenemos que perder el valor de nuestra palabra, no tiene que perderse. Hay algo que hoy en día se perdió como sociedad y es el valor de la palabra. Ya todos desconfían de todos porque las palabras no coinciden con lo que uno dice. La palabra de Dios nos enseña y nos insta a no hacer promesas a la ligera, primeramente a Dios y luego a los hombres. Que podamos ser hombres de palabras, donde nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Que Dios los bendiga y su Santo Espíritu esté con ustedes siempre. Y en esta noche quería dejarles a todos los que están del otro lado una pregunta. Para ustedes, ¿qué promesa no se puede romper nunca? Ahí que vayan comentando, ¿qué promesa para ellos no se puede romper nunca? Una promesa que ustedes hacen y dicen, no, esta no se puede romper. Que el Señor los bendiga mientras van comentando la gente, se van conectando. Más que vencedores puso amén, bendiciones, gloria a Dios. Puso Aramijara, bendiciones, Dios lo bendiga. Puso Esther Caballero, buenas noches, bendiciones pastores y tremenda visita de la profeta. Estaban todos expectantes con su visita esta noche. Después mi pastora, bendiciones apasionados. Después Gastón Almada, bendiciones pastores, bendiciones profeta. Después la diácona de acá puso bendiciones apasionados y bendiciones profeta. Amén. Bueno, se van a ir conectando, sigan comentando. En esta noche estamos con la profeta Verónica Soria. Y ustedes también del otro lado pueden hacerle sus preguntas. Yo creo que no va a tener problema en responder. Amén. Acá está para que la bombarden con preguntas, dice. Así que pasamos a la entrevista. ¿Está preparada, profeta? Amén, amén, estamos acá preparados. La primera pregunta es, ¿cómo llegó a la iglesia y por qué? Bueno, la verdad que yo llegué al camino del Señor aproximadamente a los 19 años, cuando me invitaron a ir a la iglesia, a poder conocer a Jesús. Y fue algo muy loco, ¿no? Porque yo estaba en la secundaria y tenía una amiga que era cristiana, que sus padres eran pastores, y un día pasó por una iglesia católica, porque es lo que me inculcaron desde chiquita, las creencias, a las imágenes y tantas cosas. Entonces el paganismo, y un día pasando por una iglesia católica, yo hago la señal de la cruz y me hacen una pregunta y me dicen, ¿por qué haces la señal de la cruz? ¿Por qué te persignás? Y yo no sabía qué responder, porque yo bien lo hacía por algo tradicional, por algo cotidiano, por algo que me habían inculcado, pero nunca sabía el significado de que por qué me persignaba al pasar por una iglesia. Entendía que en el poco conocimiento que yo quizás tenía en ese momento, a la edad de la juventud, entendía que era algo que me inculcaron, pero no era algo que yo deseaba hacer. Era algo que yo solamente hacía porque mis padres me lo habían inculcado, el catolicismo, y lo tomaba como tal, ¿no? Decía por respeto o por esto, y entonces ese día mi amiga que estaba conmigo ese día me pregunta ¿por qué yo tomo la decisión de hacer eso? ¿Cuál era el significado? Si yo lo sabía.
Y bueno, en mi ignorancia no supe qué responder, porque yo lo hacía realmente por una tradición familiar, que por algo que a mí me naciera de mi corazón. Y bueno, y ahí me dijo, mira, yo no sé si vos sabés, pero yo voy a la iglesia. Me dice, soy evangelista de cuna, mis padres me inculcaron el evangelio. A mí me gustaría un día invitarte a que puedas venir con nosotros a participar de una reunión. Y bueno, yo me quedé ese día con la invitación, ¿no? Y si bien ella se había hecho mi amiga en la secundaria, nos habíamos pegado mucho, nos habíamos juntado, si bien llegué a los 19 años al camino del Señor, y la verdad que si hoy me preguntan en la actualidad si me arrepiento, te digo que no, porque es la mejor opción y es lo más hermoso que pude conocer en esta vida, es acercarme a los pies de Cristo. Así llegué al camino del Señor por una invitación de una amiga, y bueno, y llegué al camino con mucho quizás dolor. Tenía mucha depresión por circunstancias que uno vivía como adolescente, y con una enfermedad también llegué al camino del Señor, pero el Señor me mostró que Él era grande, que era poderoso, que era un encuentro que yo iba a tener con Él y que mi vida iba a cambiar. ¿Y cómo? Usted dice que sus padres eran católicos, que enseñaron el catolicismo, y no hubo esa decisión de enfrentar a sus padres, me voy a una iglesia evangélica, quizás dejando de atrás el catolicismo que le enseñaron sus padres. ¿No hubo ahí una pelea en eso? Sí, porque ellos no entendían, quizás cuando yo era chiquita, mi mamá me mandaba a la iglesia evangélica. Venía la maestra de escuelita a buscarnos y nosotros íbamos todos los sábados. Me acuerdo, de 3 de la tarde a 5 de la tarde pasaba la maestra de escuelita, que me acuerdo su nombre todavía, María. Ella nos venía a buscar y nosotros íbamos a una iglesia, conocíamos el evangelio. También venía un pastor llamado José, que hoy ya está en la presencia de Dios, a predicarnos en nuestra casa, pero mis padres aún así no dejaban el catolicismo. Ellos creían y decían que Dios aceptaba ambas cosas, ¿no? Muchas veces en la ignorancia de uno tiende a tener ese sentir en el corazón. Pero cuando yo me acerqué a los 19 años al camino del Señor, quizás al principio no hubo la lucha como es la que me estás preguntando, espiritual, pero sí con el pasar de los tiempos empezamos esta lucha espiritual, porque yo me había empezado a abocar en la iglesia, me había metido en los caminos del Señor, había empezado a servir. Y era como que al principio era como que quizás le costaba aceptarme, pero bueno, lo aceptaron y bueno, creer que íbamos a estar en dos caminos diferentes, ¿no? Que en realidad es el mismo, porque Dios nos llama a todos a sus caminos. A todos nos llama a su presencia, pero bueno, confiando siempre en el Señor y pudieron entender que era lo mejor para mí, porque yo ahí, ellos pudieron ver una hija diferente, pudieron ver que Dios había entrado a mi vida y que había hecho los cambios que tenía que hacer en mí, y bueno, y ver el logro del avance. Pudieron entenderlos y me entendieron. Amén. La segunda pregunta es, ¿hace cuántos años es pastora y profeta? Bueno, ya estamos sirviendo al Señor nosotros, en realidad, un poquito colapsando con la pregunta anterior para que se pueda entender.
Yo estuve en el camino del Señor a los 19 años, pero a los 24 años tuve un pequeño apartamiento del camino del Señor. Me aparté de los caminos del Señor porque empecé a mirar a diestra y a siniestra y empecé a apartarme por un instante. Me aparté alrededor de un año, estuve lejos del camino del Señor y bueno, en ese lapso de ese año, bueno, tuve que transitar distintas dificultades, pero que fueron necesarias para mí, para darme cuenta qué era lo que quería hacer en el camino del Señor. Yo siempre digo, y cuando predico y enseño, que en el camino del Señor hay dos tipos de cristianos. Está el convencido y el convertido. Y yo creo que me encontraba en la primera etapa que muchos se encuentran, ¿no? Quizás cuando entramos al camino del Señor nos enamoramos tanto de Jesús que estamos en el primer amor, pero después viene el proceso de la lucha, de la prueba, y nosotros tendemos a empezar a mirar a diestra y a siniestra. Y ya no nos enfocamos tanto en el primer amor. Bueno, fue esa una etapa que yo viví, en la cual estuve un año apartada del camino, pero a los 25 años el Señor me volvió a llamar a los caminos, a sus caminos nuevamente, y ahí entré en mi etapa del convencimiento. Esa fue mi etapa. Si vos me preguntarías cuándo conocí a Cristo, y te digo que a los 25 años yo tuve mi encuentro con el verdadero amor de Cristo. Pude conocer a Jesús recién a los 25 años. Entró mi etapa de convencimiento en su camino, mi etapa de entrega, mi etapa de saber que todo es por Él, para Él, y que lejos de Él nada podemos hacer, que solamente tomado de sus manos podemos alcanzar tantas cosas. Y ahí entendí que Dios me estaba llamando, que si bien vine con errores, vine como el hijo pródigo, buscando otra vez restaurar el lazo con el Padre, el Señor estuvo ahí con sus brazos esperándome para volver a cobijarme, volver a levantarme. Y si te tengo que decir, yo a los 25 años, así que hace 15 años estamos sirviendo al Señor sin parar. Nos hemos enamorado del Espíritu Santo, hemos tenido un encuentro con Él, hemos sentido su presencia, y después de estos 15 años, nosotros hace 6 años estoy pastoreando nuestro amado ministerio de la Iglesia Apostólica y Profética Rey de Gloria, que está en la ciudad de San Justo, allí en Pampa 2850, donde estamos pastoreando. Hace 6 años ya estamos pastoreando en aquel lugar, pero ya venimos en sí 8 años, porque veníamos trabajando ya desde el anonimato con lo que era el pastorado, con lo que era células, con lo que era ministrar almas. Así que en sí son 8 años. 8 años. ¿Y cómo fue pastorear en el momento de la pandemia? Porque bueno, estaban en anonimato, pero cuando cerró todo, ¿qué hacemos ahora? Con el pueblo, ¿cómo alimentamos al pueblo? ¿Cómo hacemos? Yo siempre digo que Dios nos dio una gracia especial. Dios tiene una multigracia y a todos los usa de diferente forma, ¿no? Pero creo que con Dios con nosotros fue muy bueno, yo siempre digo, porque Dios siempre es bueno y en todo tiempo es bueno. Pero el Señor ha depositado en nuestro corazón una gracia especial. En el tiempo de pandemia fue difícil, pero la gracia de Dios fue la que nos sostuvo y nos supo encaminar cómo seguir sosteniendo al pueblo a pesar de la pandemia, que había miedo, que había susto, que la gente estaba con mucho temor, y empezamos a atender a la palabra, que los 40 días que duró las plagas de Egipto, y Dios nos dio la estrategia. Y bueno, y pudimos trabajar en un tiempo lindo donde el Rey de Gloria se fortaleció de una manera poderosa en el Espíritu.
y la verdad que bueno, pastoreamos tanto desde casa como físicamente, porque nosotros abrimos un comedor en ese tiempo y teníamos 3 días semanales de comedor. Entonces estábamos dándole comida a la gente, y como en ese tiempo de la pandemia nos daban el supuesto pase para poder transitar por diferentes actividades, y bueno, nosotros teníamos el pase del comedor a través de la iglesia y nos podíamos mover hacia el lugar donde teníamos en ese momento el ministerio. Y bueno, y podíamos pastorear a través de Facebook. El Señor nos dio la estrategia del Facebook, donde la verdad que fue una experiencia muy linda, una experiencia que siempre queda guardada en el corazón del pastor y del pueblo, porque muchos piensan que a veces no se puede pastorear a distancia, y la verdad que cuando hay un corazón de pastor, no importa la distancia, lo que tiene que ver es el corazón. La tercera pregunta es, ¿cómo fue su primer encuentro con el Espíritu Santo? Mi primer encuentro con el Espíritu Santo. Un momento que nunca me olvido, un momento que siempre que lo recuerdo entro en un quebranto tremendo, porque conocí al amado de mi alma, conocí a la persona más especial que vive dentro mío, que es el Espíritu Santo. Cuando lo recibí fue en mi segunda etapa, en mi etapa del convencimiento. Yo llegué al camino del Señor, congregaba en una iglesia. Y bueno, a pasar el tiempo, después de que volví al camino del Señor, el Señor me empezó a restaurar nuevamente, a fortalecernos nuevamente en el espíritu, en el alma. Y cuando entro en mi segunda etapa con el Espíritu Santo, ahí lo pude conocer. Yo estaba sola, estaba con mi hija, porque cuando volví en mi segunda etapa yo fui mamá soltera, y el Señor me trajo otra vez a sus caminos con mi bebé en mis brazos. Con mi hija nos abocamos, porque ella era bebé, pero nos abocamos al servicio alrededor de los 2 años, que mi nena tiene 2 años. Conozco a mi esposo, conozco al apóstol Ezequiel, que está ahí atrás de cámara, que lo bendecimos. y bueno, lo conozco a él, y cuando estábamos conociéndonos en una etapa de noviazgo, después del noviazgo que tuvimos, a los 7 meses, nos casamos, sí, porque nosotros ya éramos grandes y entendíamos lo que Dios quería para nosotros. No se en el camino del Señor cuando no entendemos el propósito de Dios, cuando no entendemos que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Ahí se nos hace difícil el Evangelio, se nos hace pesado caminar con Jesús. Pero cuando nosotros entendemos el propósito de Dios, lo hacemos con amor, con gozo. Y bueno, a los 7 meses nos casamos con mi esposo, y mi esposo tenía el ministerio, yo no lo tenía. Yo era solamente una persona que congregaba en una iglesia, que si bien en ese lugar estaba sirviendo en la limpieza del lugar, en la escuelita, pero no tenía un ministerio, no sabía lo que era un ministerio, no sabía lo que era estar en un ministerio, pero sí participaba del coro de la iglesia, ¿no? En aquel lugar donde yo congregaba. Y cuando conozco a mi esposo, él era el ministro de alabanza de la iglesia por la cual hoy es nuestra paternidad, Jesús la luz del mundo, nuestra apóstol María de Tapia. Y
me tocó una etapa difícil de despedirme de mis primeros pastores, porque entendía que yo tenía que seguir a mi esposo, tenía que ir donde él estaba, el ministerio lo tenía él, y yo era una simple congregante. Y entonces me despido de mis primeros pastores, y bueno, ellos me bendijeron y yo me pude ir a congregar a donde estaba mi amado esposo, de nuestra etapa de noviazgo, donde también nos casamos, de donde salimos hoy siendo pastores, el ministerio. Y la verdad que cuando estábamos en la etapa de noviazgo, yo estaba ahí aprendiendo cosas nuevas, porque uno siempre va aprendiendo en el camino del Señor. Y ahí yo estaba aprendiendo cosas nuevas, y cuando me caso con mi esposo, él me decía, tenés que tener un encuentro con el Espíritu Santo, porque ya conociste, pero ahora tenés que tener un encuentro con el Espíritu Santo. Y yo decía, pero si yo conozco al Espíritu Santo. Pero él me decía, no, tenés que tener un encuentro ahora con el Espíritu Santo. Y yo decía, ¿qué es tener un encuentro con el Espíritu Santo? Y un día me levanto, empiezo en un ayuno, en oración, y le digo, Señor, yo quiero tener un encuentro con el Espíritu Santo. Quiero conocer al Espíritu Santo. Quiero sentirlo, quiero que Él me bautice, que Él haga algo conmigo, que despierte en mí, si hay dones, que los despierte. Y cada vez que iba a los cultos, me pasaba a orar, me pasaba a ministrar, y yo oraba y le decía, Espíritu Santo, yo quiero tener un encuentro contigo, yo quiero tener un encuentro contigo. Y empecé a meterme, empecé a sentir que Dios quería tener una intimidad fuerte conmigo, que el Espíritu Santo quería tener un encuentro poderoso conmigo. Y así fue que alrededor de los 3 meses de tanto pedirle su presencia, sentir al Espíritu, que me bautice, alrededor de los 3 meses el Espíritu Santo me bautiza en un culto de fuego, me bautiza el Espíritu Santo, y desde aquel día, es el día de hoy, que cuido al Espíritu Santo como ese ser tan hermoso que está dentro de nosotros. El Espíritu Santo es algo que no se puede explicar con palabras, pero sí con sentimientos. Es un ser que está dentro de nosotros, que es el que nos guía, nos encamina, nos ayuda, nos levanta, nos da fuerza para seguir adelante en las luchas y en las pruebas. Y desde ese día que tuve un encuentro con el Espíritu Santo, no es tanto hablar en lengua, sino es sentir su presencia, saber que Él está dentro de nosotros, y como dice su palabra, no contristemos al Espíritu Santo de Dios. Y desde ese día es el día en el cual hoy no entristezco, cuido que Él no se entristezca, porque es una persona, es la tercera persona de Dios. Él está dentro de nosotros y lo debemos cuidar. Su presencia se cuida. Y es desde ese día que tuve un encuentro con el Espíritu Santo, es hasta el día de hoy en el cual todos los días pedimos al Espíritu Santo ir por más, y bueno, y Él hace todo lo que tiene que hacer. Fue un amor único. La cuarta pregunta es, antes de ser pastora, ¿ya tenía definido qué quería hacer en la iglesia? Tremenda pregunta. Bueno, como les contaba, en realidad yo nunca pensé ser pastora. En mis pensamientos no estaba ser pastora. Si bien venían los siervos, los profetas, los pastores, los evangelistas que venían a predicar en la iglesia y me soltaban a mí, a mi esposo, el pastorado y tantas cosas, que si bien en mi momento no tenía pensado ser pastora. Yo, mi primer ministerio en la iglesia, mi primer don fue el del servicio, y que muchos lo tienen en poco en este tiempo, ¿no? Y no lo valoran. Pero fue el servicio, el servir a Dios.
en tiempo y fuera de tiempo. Mi primer ministerio fue el baño, el que a muchos no les gusta hoy, pero fue el baño, fue el baño. Y después el Señor me despertó el don por estar en la escuelita. Aleluya, ¿no? El Señor le está hablando a alguien en esta noche, que por ahí no hay mucho gloria a Dios y amén a la hora de esta pregunta, pero si muchos supieran lo que es estar un día en sus atrios, no menospreciarían el valor tan tremendo que tiene de limpiar su casa, de hermosear el lugar donde congregamos, donde estamos, donde sentimos su presencia, donde se pasea el Espíritu Santo. El amor único es el que nos hace entender el don que el Señor derramó dentro de nosotros. Su palabra dice que Él no vino a ser servido, Él vino a servir. ¿Y cuántos más nosotros que somos hijos de Dios? ¿Cómo no lo vamos a servir a Él cuando Él nos sirve a nosotros? Cuando Él nos sirve en todas las áreas de nuestra vida a nosotros. No nos deja caer, no nos deja quedarnos, nos levanta. Y nosotros hoy tenemos que hacer esta etapa, la etapa del sacrificio, la etapa del avance, la etapa de estar aquí en esta tierra. Yo siempre digo, si hay algo que me mantiene en el espíritu, es que el Señor me llamó a conquistar. El Señor nos llamó a conquistar. Y así que si me preguntás, no tenía pensado ser pastora. Yo empecé el ministerio limpiando los baños, después fui maestra de escuelita. Mi primer ministerio fue ser maestra de escuelita. Estuve por más de 4 o 5 años siendo maestra de escuelita, a la cual discipulé grandemente a la pastora Rocío, a la mujer del pastor Nicolás Coifín, donde estábamos ahí las dos. Un día me agarro a la sierva y le digo, vamos a la escuelita, me tenés que ayudar, y ahí le metimos. Y con una sierva también del ministerio, Verónica, le metimos con la escuelita. Ese fue mi primer ministerio, y después de ahí fuimos escalando: obrero, obrera, diácona, diaconisa, y de diaconisa a pastora, de diaconisa a pastora, porque en el transcurso del lazo de diácono al evangelista, fue un crecimiento grande que hizo el Señor en mi vida. Fue un avance poderoso lo que el Señor hizo en mi vida. Yo tenía que pasar por el ministerio evangelístico, y del evangelista pasamos de diácono, pasamos directamente a pastora, porque un día el Espíritu Santo me lleva a un viaje misionero con mi apóstol, con mi madre espiritual, y a la ciudad del Bolsón, de Río Negro. Y en ese lugar se iba a empezar a despertar el don pastoral en mi vida. En ese tiempo el Señor me llevó a aquel lugar con mi pastora para ver lo que era ser un pastor y una pastora, ¿no? Llevarme a aquel lugar fue algo que despertó en mí el don pastoral, el de predicar fuera de casa, porque es lindo predicar dentro de casa, pero cuando el Señor nos lleva a predicar fuera de casa es una demanda. Y yo, si bien no había salido a otros ministerios a predicar en el momento en el tiempo del diaconado, no había salido a otros lados a predicar. Mi primera prédica estuvo en la ciudad del Bolsón, en Río Negro, porque mi apóstol tenía que predicar ese día en una reunión de damas, y me acuerdo que ese día se había levantado con tos y sintió de parte del Espíritu, y yo también lo sentí, pero no había dicho nada hasta que ella no me lo confirmara, pero que ella no iba a predicar, iba a predicar yo. Y imagínense que cuando mi apóstol me dice, hija, hoy vamos a cambiar, hoy yo voy a dar el agradecimiento y vos vas a predicar.
Y yo me quedé como que, ¿qué pasó? Por favor, apóstol, no me haga esto. Y me decía, sí, hija, siento de parte de Dios que hoy vos tenés que predicar. Y ahí se despertó lo que fue el ministerio pastoral, lo que fue el evangelismo del evangelista, y lo que Dios quería hacer, porque de ahí empezamos a avanzar, a no parar en lo que eran los viajes, en lo que eran los viajes misioneros, y bueno, y de ahí en adelante no pasé por el ministerio evangelista, pero de diácona a pastora. Así que bueno, no lo tenía en mis planes, pero sí estaban en los planes de Dios. Así es. Yo creo que de 10 pastores que le preguntás si hubiese querido ser pastor, capaz que 1 o 2 te hubieran respondido que sí nomás. Pero cuando Dios está, Dios no es como nosotros queremos, sino como Dios quiere. La quinta pregunta es: ¿cómo es la responsabilidad de tener un pueblo a cargo? Bueno, qué gran pregunta, ¿no? Me están mirando los hijos. Sí, me están mirando los hijos. Igual ya me conocen y bueno, algunos me van a conocer, pero bueno, es una gran pregunta, ¿no? Dijo el pastor, Johnny dijo recién algo, ¿no? De 10 pastores, creo que 2 me dijeron que sí, y el resto que no, porque no es fácil ser pastor. Muchos anhelan, ¿no? Muchos cuando están sentados del otro lado del púlpito dicen, si yo fuese el pastor, yo haría esto, yo haría lo otro, si yo fuese el pastor me dirigiría de esta manera, lo haría de la otra, si yo fuese el pastor cambiaría el mensaje, hablaría de esta forma, de la otra manera. Y qué difícil es ser pastor. Es difícil ser pastor, pero no imposible. El Señor me despertó el corazón pastoral. El corazón pastoral los tenemos todos, pero no todos los tenemos despiertos. Muchos duermen en el área pastoral. Porque si nos damos cuenta, la palabra dice que nosotros tenemos que salir y predicarle el evangelio a todas las criaturas, a todas las almas que se nos pueden cruzar. Una vez que uno ya le predica la palabra a alguien, uno ya empieza a tener un contacto con un alma, empieza a tener un contacto con una persona. Entonces uno ya empieza a ejercer, como en cierta forma, el tener lo que es pastoral, aconsejar a un alma, ¿no? Y ser pastor a mí me llevó a un nivel mayor. Ser pastor me enseñó a lo que es la responsabilidad aún más del ministerio, de lo que es tener una iglesia a cargo, de lo que tener almas a cargo. Muchas veces hemos llorado por muchas cosas. Duelen las traiciones, duelen los vituperios, duele que a veces el pueblo no tenga la misma visión que el pastor. Pero es algo que si hoy me preguntás, cuando lo pensé, quizás nunca pensé ser pastora, pero hoy es lo que más amo. Hoy es lo que más amo. Amo cada alma que el Señor me entregó, amo cada vez que me tengo que parar a predicar su palabra, porque sé que la palabra a alguien le va a llegar, a alguien va a transformar, cambiar, a alguien va a ministrar. Hoy amo ser pastora, amo porque entiendo que estamos en un tiempo difícil y que Dios nos llamó a guiar a un pueblo hacia su victoria, hacia sus conquistas. El Señor nos llama para esto. Y si bien uno como pastor muchas veces se sacude y sigue hacia adelante. Bueno, yo entendí que hoy el Señor nos llama a esto, a sacudirnos, a seguir hacia adelante. Si hay una palabra que a mí me sostuvo en el tiempo de pastorado y que me sostiene hasta el día de hoy, es el sermón de las bienaventuranzas. El sermón de la bienaventuranza es un mensaje que se metió en mi corazón,
que se metió en mi espíritu y me enseñó que uno como pastor va a padecer muchísimas cosas, pero son mayores las victorias que las derrotas, decimos nosotros, ¿no? A veces el diablo te quiere hacer sentir como derrotado, como en un momento de soledad, pero saber que no estamos solos, que la presencia del Espíritu Santo de Dios está con nosotros, eso lo hace a uno avanzar. Y si hoy hay algo que amo, es el ministerio pastoral. Amo ser pastor, ser pastora de un pueblo, amo mis almas, y amo levantar a otros pastores también, enseñar lo que es un ministerio pastoral, que es algo hermoso, es un regalo hermoso que el Señor nos entregó, del cual debemos cuidarlo. Como tenemos que cuidar la salvación, también tenemos que cuidar el ministerio pastoral. Es algo que hoy amo con todo el corazón, servir al Padre. Amén. Gloria a Dios. Bueno, esta noche estamos con la profeta Verónica Soria. Los que están del otro lado, antes de ir a la última pregunta, los invito a los que están del otro lado a hacer una pregunta a la profeta. Vamos a estar eligiendo una pregunta de todas las que la puedan hacer. Y si salen afortunados, vamos a leer su pregunta. Pero bueno, aprovechen, hagan sus preguntas para la profeta en esta noche y pasamos a la última pregunta. La sexta pregunta es: ¿cuál fue el no más duro que le tocó aceptar? Ay, santo. Bueno, el no más duro que me tocó aceptar fue el tiempo de la enfermedad, el tiempo del proceso. Cuando el Señor nos llamó al pastorado, uno a veces dice, no, pero somos imposibles de ser tocados, porque a veces mucha gente cree que cuando uno está en el servicio del Señor, el pastor no se puede enfermar, el pastor no puede tener proceso, porque si no ya está en pecado, o no está siendo guiado por Dios. Y el no más difícil que yo tuve que atravesar en el camino del Señor fue el tiempo de mi proceso de enfermedad, por el cual yo decía, Señor, yo no quiero pasar por ese quirófano porque vos me vas a hacer un milagro, porque vos vas a estar por mí, porque vos no me vas a dejar pasar eso. Y empecé a pelear con lo que fue el Señor, con el espíritu mío, con mi carne y con el Espíritu Santo, y ahí entendí que el Señor no es lo que yo quiero, es lo que Él quiere en nuestras vidas. Pasando el pastorado a mi primer año de pastorado, yo me enfermo de la vesícula, si bien yo lo tenía de hace muchísimos años, pero cuando transitamos el pastorado, empecé a sentir que el proceso de mi vesícula fue mayor. Muchas veces me he subido a predicar en el altar después de haber tenido un ataque, de que me tenían que inyectar la buscapina compuesta, me recuperaba y ahí otra vez en el servicio, otra vez batallando, otra vez ministrando al pueblo, haciendo liberación. El Señor nos restauraba, pero fue un año de batalla, porque yo no quería pasar por él. Un día me levanto y le digo, Señor, si es posible, como lo dijiste tú, lo digo yo, si es posible pasa de mí esta copa. Pero el Señor me dijo, no es como vos quieres, es como yo digo. Y ese fue un no, fue el no más duro que yo tuve que pasar con el Señor, porque nadie quiere pasar por una operación, por más que sepa que se bien para cada uno. Uno empieza a tener su batalla espiritual. En la mente empezamos a tener la batalla espiritual, el campo de guerra más poderoso que tiene el Hijo de Dios. Que muchas veces la gente piensa que la lucha es contra las personas, pero en realidad la lucha está acá dentro de la mente, es la que nosotros nos generamos, y capaz que en 2 minutos ya está todo, pero el diablo ya te hizo toda una maquinación, y muchas veces todos ignoran las maquinaciones del enemigo. Dice, y la palabra dice, no ignoréis las maquinaciones del enemigo. El campo de guerra está acá en la mente, en la batalla, en el permanecer.
Y lo más fuerte para mí fue pasar mi proceso de operación. Porque si bien me operaron de la vesícula, pero también a la misma vez tuve una limpieza en los conductos biliares, y después salí con drenaje de la operación. Y bueno, fue muchos dicen, ay, pero una vesícula, muchos dicen, pero para mí no fue nada. Bueno, hay diferentes casos. Yo ya estaba muy avanzada y bueno, tenía que operarme sí o sí, y hasta el último momento me rehusé, pero en el último momento dije, Señor, bueno, que se haga tu voluntad y no la mía, porque yo escuchaba a los médicos, escuchaba a la gente que estaba en los hospitales, y que el día más fuerte, que yo siempre le cuento a mi esposo, y que tengo que contar esto porque a alguien le va a ser de edificación para su vida, ¿no? El día que llevo los donantes al hospital, porque siempre antes de una operación te piden donantes, llevo los donantes al hospital y estaban los donantes sacándose sangre, y me acuerdo como si fuese ayer, que estábamos en ese lugar, y me pongo a hablar con el de al lado, y el de al lado me dice, sí, yo estoy acá con los donantes, dice, porque a mi hermano lo operaron de la vesícula y le dieron el alta, pero después empezó a tener fiebre y ahora está terapia intensiva, y después tengo al de al lado que, no, sí, a mi mujer la operaron de la vesícula, y bueno, y estoy esperando verla, pero tiene fiebre, después de la vesícula le agarró fiebre, así que tenemos que esperar. Y era como todo un proceso, ¿no? Como que el diablo te ponía ahí gente que te venía a batallar, y yo estaba ahí en ese momento diciéndole, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. El Señor me dijo, no se va a hacer como vos querés, sino como yo quiero. Y bueno, el Señor allá nos llevó también a predicar su palabra. A predicar su palabra. Le predicamos a la enfermera, le predicamos al doctor. El doctor que me operó era cristiano, el cirujano que me operó era cristiano. Cuando después de la operación vino a verme, bueno, y pudimos hablar. La verdad que bueno, yo le doy gracias al Señor, porque si bien para mí fue un no difícil de entenderlo, porque también escuchaba testimonios donde decían, no, porque a mí el Señor me sanó, cuando me estaba por ir a operar, me hicieron una ecografía y ya no tenía nada y no me operaron. Bueno, no, ese fue quizás el no más fuerte que yo tuve que pasar con el Señor. Y quizás tremendo, ¿no? Porque quizás le habrán dicho sus hijos o gente, le habrá dicho, profeta, cuando usted me oró, el Señor me sanó. Y usted, si yo a través de mí sana, ¿por qué no me puede sanar a mí? Decía, ¿no? Es lo más tremendo, pastor. Es lo más tremendo, pasar esa lucha. Porque Dios me usaba para hacer milagros en otras personas, pero en mi vida por ahí no lo estaba haciendo. Pero yo entendí que el Señor, después de un proceso, es porque viene un nivel de gloria aún mayor. Después, a través de ese proceso, me acuerdo el día que entré al quirófano, y me acuerdo el día que entré al quirófano, le digo, Señor, mientras estaba esperando entrar a la sala de quirófano, estábamos en la presala, y le digo, Señor, si salgo de esto, ya estoy preparada para un avión, ya estoy preparada para el avión. Y le decía al Señor esto, ¿no? Y ahí entendí, empecé a entender el ministerio profético, que nuestra boca tiene poder para lo que nosotros declaramos y decimos. Y bueno, después de 3 años empezamos lo que es el ministerio de viajar, y bueno, y me esperaba el avión. Me esperaba el avión, y me venía a mi mente el momento en el que yo profeticé, Señor, si paso el proceso de la operación, ya estoy preparada para el avión, para volar en las alturas. Y así después, tiempo después, el Señor empezó a cumplir su palabra.
A ver. ¿Le hicieron alguna pregunta a la profeta? Sí, Cuidado si es un hijo espiritual, por favor. Mañana hablamos, ¿eh? mi cuñado es. Amén. Dice, ¿alguna vez no habló una palabra de parte de Dios para una persona porque la palabra era difícil de dar o dura en aceptar? Tremendo. Qué buena pregunta. Yo siempre le digo al Señor, hazme como Ezequiel. Si no debo hablar, que se pegue mi lengua en el paladar para no decir lo que tú no me mandes a decir. Sí, muchas veces el Señor me ha mostrado cosas de gente, de personas, pero he tenido que callarme porque el Espíritu Santo me decía, no es el tiempo. No se lo puede soltar ahora, no está maduro espiritualmente, no está preparado para recibirlo, no está, está muy almática. Cuando hablo de personas, hablo tanto como hombre y mujer, ¿no? Sí, me ha tocado muchas veces callarme porque el Señor me ha dicho, no es el tiempo. No es el tiempo de hablar, no es el tiempo de soltar, no es el tiempo porque no están preparados espiritualmente para escucharlo. Y muchos en este tiempo que estamos viviendo, de donde estamos viviendo mucho lo profético, muchos a veces no entienden que hay un tiempo de callar. El Señor le dijo a Ezequiel, yo te llevaré a Babilonia y te mostraré, pero vas a hablar cuando yo tenga que hablar, porque si tú hablas antes se te va a pegar la lengua al paladar y serás el profeta. Si todos los conocemos a Ezequiel, lo conocemos como el profeta mudo, porque el Señor le dijo eso, no vayas a hablar lo que yo no te mande a hablar. Y bueno, si es algo que yo siempre digo al Señor, hazme hablar cuando vos quieras que hable, pero no voy a hablar algo que vos no me mandes a hablar. Amén. Bueno, un par de saludos ahí al profeta mientras se prepara ya para soltar lo que Dios le tiene en esta noche. Hay un montón de comentarios. No voy a decir vamos a terminar todos. Bueno, pero está su hija conectada, Luzmila Soria. Está Damaris, Gastón. Ay, los saludos a mi hijo, a Lumila Elías. Que aguante mis hijos. Ellos tienen, sí, un pastor no podría ser pastor si no tuviese el apoyo de sus hijos. Amén. Después tiene que contar otro día la historia de sus hijos, también cómo llegaron, porque... Wow, tremendo. Podemos hacer un programa extenso, pero no. Está Jazmín, Florentín, Mía, Natalia, Liz, Andrea, un montón de comentarios. Daniela Duarte puso, hola, bendiciones pastores, Dios los bendiga, profeta. Y así todo, Néstor, Patricio. Gloria a Dios. Bendecimos a todos los que están del otro lado. Los pastores Aramayo. Pastor Aramayo también, Señor los bendiga. Gracias por estar conectados y, bueno, en este momento, profeta, lo que vino. Amén. Bueno, quería primero darle gracias al Señor porque como siempre digo, Él es bueno y grande es su misericordia y es renovada cada mañana para con nosotros. Darle gracias al Señor por esta oportunidad de estar en este programa con ustedes, hijos. La verdad que más allá de ser hoy la profeta Verónica Campos, también somos sus padres espirituales, por lo cual le damos gracias al Señor, porque quizás en otro tiempo no lo íbamos a imaginar, pero sí estaban dentro de los planes de Dios. La verdad que para mí es una bendición esta entrevista, porque yo sé que esto no queda acá, esto va a llegar al corazón de alguien que estaba necesitando algún pastor, algún siervo, algún hijo espiritual
que estaba necesitando quizás escuchar estas cosas, porque a veces creen que los pastores no pasamos procesos, no pasamos estos desiertos o estas luchas, ¿no? De los no de Dios y de tantas cosas, ¿no? Y de los precios que uno tiene que pagar por el ministerio, por el servicio al Señor. Y bueno, a la pastora Lourdes también, hija, Dios me la bendiga. Pensé que la iba a tener acá, pero bueno, está desde la casa donde la bendecimos, a la sierva de Dios. Pero si bien hoy quiero hablarle a quizás a alguien en este día de una palabra que me ministraba el Espíritu Santo y que se los quiero soltar en este día, es en el libro de Números 17. El Espíritu Santo me habló mucho de esta palabra y un día, alrededor de hace unos meses atrás, tuve como una experiencia donde le compartía a los hijos espirituales, ¿no?, de la casa, lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Y en este tiempo entendí que el Señor nos llamó a conquistar, a ser conquistadores de su gloria. La gloria de Dios no tiene fin, pero sí el hombre le pone un límite. La gloria de Dios es inexplicable, la gloria de Dios sobrepasa todo entendimiento humano. Por eso el Señor dice que no podemos, Él no puede obrar en lo natural. Él obra en las personas que creen en lo sobrenatural, porque la persona natural le pone un límite al Espíritu Santo, pero el sobrenatural, aquella persona que está en el Espíritu, deja que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer dentro nuestro, ¿no? Y si nosotros muchas veces, si hay alguien con quien peleamos, es con nuestra humanidad. Y quería compartir esta palabra en el libro de Números 17, ¿sí? Y dice así, en el nombre del Señor: luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas conformes a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros, y florecerá la vara de Aarón que yo escoja, y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel con las que murmuraron contra vosotros. Y esta palabra fue una palabra que ministró mi espíritu de una forma sobrenatural. Y en este tiempo estamos pasando un tiempo de invierno, digo yo, ¿no? En estación natural, en la estación natural estamos pasando un tiempo de invierno. Pero ¿qué es lo que no tiene que hacer el invierno nosotros? Enfriarnos. El invierno es una estación natural, pero en lo espiritual no puede llegar el invierno a nuestras vidas, porque cuando llega el invierno a nuestra vida enfría el espíritu. Entonces ahí es cuando no le damos lugar al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ya pasa a ser algo pasa a ser algo natural en nuestras vidas. Entonces un día el Espíritu Santo me ministra con esta palabra. Y entiendo que Dios en este tiempo está llamando a su iglesia está llamando a su pueblo al sacerdocio. Dice que estaban las 12 tribus y dice que el pueblo estaba en la queja, el pueblo estaba cansado, el pueblo se estaba quejando de las directivas de Moisés, el pueblo estaba entretenido, el pueblo estaba cansado, el pueblo no estaba enfocado en lo que Dios los había mandado a hacer. El Señor los había sacado de la tierra de Egipto para llevarlo a la tierra prometida, y ese transcurso tenía que durar 40 días, por tanta queja le duró 40 años. Y ahí va cuando le digo a alguien: deja de quejarte tanto porque te vas a volver viejo en el desierto, ¿verdad? A veces nos quejamos tanto y estamos en el proceso y no nos damos cuenta que nos estamos envejeciendo, que están pasando el tiempo y nosotros no estamos viendo el propósito de Dios en nuestras vidas.
Estamos aquietados porque vino el proceso, porque vino la lucha, porque vino la prueba, y entonces entra el espíritu de confusión y desánimo en la vida del Hijo de Dios. Entonces, cuando entra el espíritu de confusión y el desánimo, el de confusión viene a distraerte del propósito, viene a confundirte de lo que Dios ya dijo que iba a hacer contigo. Entonces viene el desánimo a paralizarte porque ya te encontrás desanimado, te encontrás sin fuerza, sin fe, sin esperanza. Y entonces Dios en este tiempo nos llamó a conquistar, a ser conquistadores del propósito de Dios. No es fácil, porque vamos a tener que pasar luchas y pruebas, pero tampoco es difícil cuando nos tomamos de la mano de Dios. Y el Señor lo que quiere en este tiempo es que nosotros nos tomemos fuerte de su mano. Y dice que el pueblo estaba en queja. Entonces el Señor le dijo a Moisés, agarra de las 12 tribus, agarra a los padres de cada tribu, al líder, y dile que me traigan cada uno una vara. Y cada uno tiene que poner su nombre en la vara. Y la vara va a ir al tabernáculo delante de mi presencia. Y aquel que yo haga que la vara reverdezca, va a ser aquel que está llamado a servirme. Y dice que todos en la tribu de Leví, el Señor le dice a Aarón que ponga su nombre. Y dice que las varas estaban muertas, esas varas no tenían vida, esas varas no tenían sentido, esas varas estaban vacías, eran palos secos que no tenían propósito. Y así hay mucho en la iglesia, que vienen a la iglesia pero no encuentran el propósito de Dios. Oh, santo poder, la Mashiach. Yo siento que alguien, el Espíritu Santo, le va a hablar en esta noche. Y el Espíritu Santo me dijo, dile a mi iglesia que es el tiempo de reverdecer. Es el tiempo de que tienen que entender que dentro de mi tabernáculo, dentro de mi iglesia, viniendo al altar, van a reverdecer lo que estaba muerto. Hay gente que se ha quedado en el camino en este tiempo y siente que no tiene propósito, que ya Dios se olvidó de ellos, que Dios no tiene que tratar con ellos. Y el Señor me decía, dile que es el tiempo de reverdecer, porque no se trata de la estación, se trata del corazón, se trata de cómo uno está espiritualmente. Podemos estar pasando un tiempo de invierno, pero cuando uno está fuerte en el espíritu, uno ve el propósito de Dios. Y cuando parece que no hay fruto, el fruto del Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas. Pero para que el fruto del Espíritu venga dentro de nuestras vidas, lo primero que tiene que haber es el árbol tiene que reverdecer. Oh, santo, tiene que reverdecer. Si el árbol no tiene hojas, el fruto no puede venir. Y el fruto va a venir cuando la iglesia se renueve y entienda que estamos en un tiempo de avivamiento, estamos en un tiempo de despertar. El mundo podrá decir crisis, pero cuando nosotros entendemos que el dador de la vida, el que creó el mundo, el que es el principio y el fin, está con nosotros, nosotros no dudamos, nosotros caminamos hacia adelante en el propósito divino que Dios tiene con cada uno de nosotros. Entonces el propósito divino es el que nos mantiene firme en el camino del Señor. ¿Pero dónde? Morando en su casa. ¿Dónde reverdeció la vara? En la presencia de Dios. Hay gente que quiere que la vara reverdezca en su casa. No congrego, no vengo al discipulado, no vengo a la oración, pero yo estoy bien. Y dice que estas varas fueron puestas en el tabernáculo. Fueron ahí, en el tabernáculo fue el lugar donde reverdecieron. Hay gente que está en el proceso y se queda en su casa y piensa que ahí van a reverdecer, que ahí en un momento Dios los va a tocar y los va a volver a traer. Y sí, Dios puede hacer, porque la oración tiene poder, pero nunca podemos hacer nada lejos de Él. Fuera de mí, lejos de mí, nada podemos hacer. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid y ustedes son el pámpano, dijo el Señor. Nosotros, si no estamos en Él, no vamos a reverdecer. Si no estamos en Él, no vamos a tener nuevas conquistas. No nos vamos a renovar en el espíritu. Siempre estaremos con el mismo espíritu. El espíritu de victimización, el espíritu de lástima, el espíritu de confusión. Un día vamos a
a tocar el cielo, otro día vamos a tocar la tierra, un día vamos a decirle, Señor, te voy a servir hasta que vos vengas, pero en el momento de la prueba nos olvidamos de la promesa, como dijo el pastor que estaba hablando al principio, ¿no? ¿Cuántas promesas le hicimos al Señor? Y una vez contendí con muchos en este tiempo. Dije, a veces nosotros tenemos más promesas que la Biblia, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a mirar, la Biblia tiene infinitas promesas para cada uno de nosotros. ¿Cuánto su palabra nos habla, nos ministra? Su palabra, la Biblia, cada palabra que nos da hay una promesa. A Jeremías en el tiempo de la cautividad le dijo, Jeremías, dile a este pueblo si hay algo imposible para mí. Recuérdales que para mí no hay nada imposible. ¿Habrá algo difícil, imposible para mí? Dijo Jehová. Y en este tiempo la gente se olvida de las promesas, pero cuando estamos en el proceso, cuando estamos en el ay de Dios, cuando estamos en el desierto, cuando estamos en la enfermedad, en la lucha económica, ¿cuánta gente dice, Señor, cuando me saques el juicio, cuando cobre todo lo que tengo atado, cuando consiga un buen trabajo, te voy a diezmar, te voy a ofrendar, te voy a pactar, te voy a sembrar, y cuando viene la bendición, se olvidan de Dios, se olvidan de las promesas. Señor, si vos me sanás, si vos me haces pasar este proceso y esta copa pasa de mí, yo te voy a servir porque voy a conocer tu fidelidad, tu amor, tu grandeza. Pero cuando el Señor lo hace, nos olvidamos de la promesa que le hicimos a Dios. Y a veces yo digo, a veces nosotros tenemos en el momento del proceso tenemos más promesa que Dios para nosotros. Le prometimos tanto a Dios y a veces no lo cumplimos. Entonces su palabra dice que tu sí sea no, que tu sí sea sí, que tu no sea no. No prometamos si sabemos que no vamos a cumplir, porque estamos siendo mentirosos delante de los ojos de Dios. Y eso es lo que Dios no quiere en este tiempo, que ligeramente nos apresuremos a prometer algo que después no vamos a cumplir. Entonces el Señor me decía en este tiempo, dile a mi iglesia que el tiempo de reverdecer está en mi altar, que el tiempo de reverdecer está en mi presencia, que el tiempo del fruto está a mis pies, el tiempo de su milagro está en mi casa, el tiempo de su milagro está en mis manos, pero me tienen que buscar, porque solamente aquel que me busca, aquel que pasa tiempo conmigo, aquel que tiene intimidad conmigo, es el que va a conocer mi victoria, el que va a conocer mi propósito, es aquel que va a ver reverdecer lo que estaba muerto. Yo no sé si hay alguna mamá que en este tiempo está pidiéndole al Señor por un hijo que tiene la droga, en el alcohol, o quizás que está preso, pero el Señor me dice esto, que te diga, mujer, que el tiempo de reverdecer está en el altar, está en la casa, estar en la presencia de Dios. El tiempo de que la vara vuelva a reverdecer, lo que estaba muerto vuelva a vivir, es delante de la presencia de Dios. Solamente con el Espíritu de Dios vamos a volver a levantarnos, a reverdecer en este tiempo. Hay gente que está luchada por lo económico, pero el Señor me dice, dile que en la obediencia está la bendición. Deuteronomio 28 dice, las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. O sea que el bendecir al Señor nos conviene más que estar desobediente. La obediencia nos bendice, la desobediencia nos maldice. Y a veces la gente piensa que nosotros soltamos esta palabra y estamos maldiciendo, pero es la misma Biblia. Es la misma palabra de Dios, la que el Señor soltó en Deuteronomio. Las bendiciones, la obediencia trae la bendición, la desobediencia acarrea maldición. Y es lo que me decía el Espíritu Santo en este tiempo. Dile a mi iglesia que se levante, porque es el tiempo de reverdecer en mis atrios, es el tiempo de reverdecer en mi presencia. ¿Quieres ver tu casa levantarte? ¿Quieres ver tu ministerio florecer? ¿Quieres ver a tu marido servir? ¿Quieres ver a tus hijos ser un predicador? Empieza a reverdecer, empieza a levantarte, empieza a sacar lo muerto y empieza a poner vida. Yo soy la vida, dice el Señor.
Señor, y lejos de mí nada podemos hacer. Y esta es la palabra que yo quería decirle. Viene un tiempo en el que el Señor va a bendecir tanto a los hijos de obediencia, que lo que estaba atado se va a desatar, lo que estaba trabado se va a destrabar, y va a haber ministerios que en este tiempo estaban como que estaban muertos, van a empezar a revivir. Pero el Señor me decía: tiempo de intimidad, tiempo de encuentro, tiempo de estar en mi presencia, tiempo de buscarme. ¿A dónde fueron las varas? No fueron a las manos de Moisés. Moisés las puso en el tabernáculo, y el tabernáculo era símbolo de la presencia de Dios. El tabernáculo era el lugar de Dios. Y la gente tiene que entender en este tiempo, iglesia, tenemos que entender que en este tiempo, si queremos avanzar y conquistar los propósitos de Dios, solamente lo podremos hacer cuando estemos obedeciendo los mandamientos del Padre, cuando estemos en su presencia. ¿Cuántos quieren el Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren reverdecer? ¿Cuántos quieren alcanzar el propósito? ¿Cuántos años pasamos en el camino del Señor y muchas veces no estamos logrando lo que Dios nos está mandando a hacer? Y decimos: estoy en el camino, estoy hace 7 años, tengo una promesa de parte de Dios, pero el Señor te dice: no has reverdecido. No has reverdecido porque todavía no has puesto tu corazón en mi presencia. Todavía no me entregaste, todavía no te entregaste. Por eso la entrega es lo que hace, lo que te lleva a la conquista. La entrega es la que te abre las puertas. La entrega es la que te hace caminar al destino profético. Todos tenemos un destino profético, todos tenemos una palabra profética. El Señor en el Salmo 138 dijo: y Jehová cumplirá su propósito en mí. Todos tenemos un propósito. A los que están en el Facebook, que piensan que quizás no tienen un propósito de Dios, yo le vengo a decir de parte de Dios que todos tenemos un propósito. Desde el vientre de nuestra madre el Señor nos escogió, y todos tenemos un propósito de Dios en este tiempo en la tierra. El propósito a veces no es la casa, no es el auto. El propósito es ganar almas para Cristo, es llevarla a sus caminos, es enseñarle que lejos de Dios nada podemos hacer, es enseñarle que Dios tiene la esperanza viva, dice que es Él, que Dios tiene todo lo que nosotros estamos necesitando en este tiempo. Él nos renueva la fuerza como las del búfalo. Él nos da, Él dice que derrama aceite fresco sobre nuestras vidas. Él le da fuerza a aquel que no tiene ninguna. Él nos renueva como las águilas. ¿Cuántas cosas el Señor hace? Él dice que cambia nuestro lamento en baile. Él dice que nos saca la vestidura de luto y nos pone una vestidura de gozo, de alegría. ¿Cuántas cosas hay para agradecerle a Dios, amada iglesia? El Señor te dice en este tiempo: solo en mi altar reverdecerás. En mi presencia hay multitud de gozo. El gozo que muchas veces el proceso te hace perder. El gozo que muchas veces el proceso te hace retroceder, te lo hace apagar. Hay gente que ha perdido el gozo, ha perdido la alegría, ha perdido la fe, ha perdido la esperanza. Pero hoy el Señor te dice: hoy es el día en el que yo te llamo y te digo: vuelve a mi altar para reverdecer, vuelve a mi presencia para que recuperes lo que has perdido, vuelve a mi presencia porque ahí vas a volver a recuperar todo lo que el diablo en este tiempo te ha apagado, te lo ha secado, y piensas que eres una vara muerta. Pero yo vengo a decirte de parte de Dios que si tú vuelves al altar, tu vara va a reverdecer como la de Aarón, y vas a conquistar y alcanzar, y verás los propósitos de Dios cumplidos en tu casa, en tu ministerio, en tu familia, en tus hijos mujer, en tus hijos varón, en tu trabajo y sobre todo en tu ministerio, en tu servicio al Padre. Amén, amén. Así que vamos a hacer una oración en esta noche. En esta noche vamos a orar. No sé si había un pedido de oración en esta noche. Amén. Pero oramos por todos los que se han conectado en esta noche a este vivo de apasionados. La verdad que, pastores, es algo poderoso lo que están haciendo cada lunes de apasionados. Sigan así, sigan avanzando, porque el Señor tiene un propósito muy grande con ustedes.
tiene un propósito muy poderoso. Hay 2 tremendos pastores que están saliendo al frote y es el tiempo del avivamiento, el tiempo del despertar, el tiempo de explotar, el tiempo donde el Cairo de Dios se tiene que cumplir en este tiempo. Estamos en el tiempo del cumplimiento, en el tiempo exacto que el Señor ha permitido. Así que yo los bendigo en esta tarde, bendigo sus vidas por darme la oportunidad de estar aquí, de soltar una palabra, por el tiempo de estar aquí. También quiero invitar a todos los que están ahí en Facebook Live, que el domingo estaremos aquí también, en un evento de damas. Amén. Estaremos el domingo. ¿A qué hora empezamos, pastora? A las 19. A las 19 horas, bajo el lema de vasija quebrantada, no, vasija procesada. Vasija procesada. Así que si el domingo a las 6 de la tarde no tenés nada que hacer, te esperamos acá en Riglos 6271 entre Soberanía Nacional y López May. Así que vamos a estar viviendo un tiempo poderoso con las mujeres de Casa de Dios Adonai y todas las amadas que vengan a participar de este congreso Vasijas Quebrantadas, donde el Espíritu Santo va a hacer algo poderoso, algo tremendo. Miren, estamos el primer día de la semana, empezamos, así que el día 7 terminamos, así que va a ser algo poderoso, el comienzo y el fin de algo poderoso. Así que te invitamos porque vamos a estar aquí trayendo una palabra de parte de Dios para cada mujer. Pastora Lourdes, vamos con todas, va a estar poderoso esto el domingo, así que nos preparamos para un congreso poderoso y vamos a estar orando. Amén. Vamos a estar orando en esta noche por esta reunión, por este día de radio, donde declaramos que vamos a ir por más, porque yo siempre digo, vamos por más, somos un cuerpo. Amén. Amén. Sigamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en esta hora estamos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias porque tú nos has permitido llegar, Señor, hoy a esta radio, Señor, de apasionados, Padre amado. Te doy gracias por cada uno, Señor, de los que se han conectado en esta noche, bendito Señor, a través de Facebook Live, Señor, y de las redes sociales, Padre. Te damos gracias primeramente al Espíritu Santo porque tú estuviste con nosotros en esta noche y nos has hablado y nos has ministrado, Espíritu de Dios, y te damos gracias, Señor, por mi esposo, por el apóstol Ezequiel, la pastora Lourdes, Señor, y los pastores de jóvenes, Padre, que en esta noche nos han abierto las puertas para estar en este lugar. Bendito Señor, te pedimos, Padre, Rabba Shendere Bekende, Riba Kanda, Rabaki Alaba Soa, por esta reunión, Padre amado. Gracias por este día, Señor. Bendigo a los que estuvieron conectados, a cada uno, Señor, que quizás en su corazón en esta noche tienen un pedido de oración y no se ha animado, Padre, a soltarlo a través de las redes sociales. Quizás están pasando enfermedades, Señor, quizás están pasando alguna lucha, alguna prueba, Padre amado. Yo en esta hora suelto palabra de bendición para cada uno, sanidad para el enfermo, Señor, libertad para el cautivo, Padre amado. En esta hora te pido, Señor, por cada uno de los que se han conectado, Señor, en las redes sociales, Padre amado. Bendigo el ministerio, bendigo la casa, Señor, porque dice que tu palabra, Padre, nuestra boca tiene poder para bendecir. Elegimos bendecir en esta noche, Padre. Declaramos, Señor, un lunes de victoria, una semana donde conquistaremos el propósito que tú tienes con cada uno de nosotros. Una semana de testimonio, Señor, una semana de victoria, una semana donde activarás, Señor, donde las varas reverdecerán, Padre. Una semana, Señor, donde veremos tu mano moverse al favor de nuestras vidas, Padre. Te doy gracias en esta hora, Rakataraba Shende, Ribaraba Kandaraba Kialaba Soa, por cada uno, Señor, de los que estuvieron conectados, Señor. Y primeramente a ti te damos toda la gloria, toda la honra, Padre amado. Toda la honra, Señor, es para ti, Señor, porque sabemos que sin ti no somos nada. Ayer ya pasó, hoy te necesitábamos de nuevo, Espíritu Santo.
Santo. Espero que cada palabra, Señor, que cada testimonio haya soltado, que se haya soltado en esta mesa de trabajo, haya sido de bendición para cada vida, Señor, haya sido de testimonio para levantar al caído, Padre amado. Y te damos toda la gloria. Vamos, Shende, Rebe, Kende, Reba, Kaya, Lava, Kia, Lama, Soa. Oh, Masoka, Tarraba, Shende, Rebe, Kende. Soltamos sanidad, Señor, ahora. Sanidad para cada hogar, para cada niño, para cada hombre, para cada mujer que en este momento se encuentra enfermo. Liberación para cada persona en este momento, Señor, que estaba pasando un proceso de liberación. Habrá testimonios, Padre, habrá testimonios, señales y prodigios y milagros, Señor, que llegarán para el próximo lunes a través de este programa. Te damos gracias en esta noche, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Profeta, muchísimas gracias. Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Y gracias por todos los que estuvieron conectados. Gloria a Dios. Tremendo, tremendo. La verdad que lo que impartió, la presencia de Dios y sus experiencias, todo lo que contó, la verdad también buenísimo. Amén. Muchísimas gracias. Y bueno, en un futuro, quién sabe, la invitamos otra vez. Está el apóstol ahí atrás, apóstol. Muchas gracias. Ahí estuvo esta hora tomando mates, él muy a gusto. Así que agradecer a cada uno de los que están del otro lado, Leonardo Andrade, Esther, Gastón, Andrea. Gracias a cada uno de los que estuvieron del otro lado. Gracias a la pastora Barbie también por estar aquí. Profeta, antes de despedirse, nombre del ministerio, días de culto. Amén. Estamos en el Ministerio Apostólico y Profético El Rey de Gloria. Estamos ubicados en la ciudad de San Justo, ¿sí? En Partido de la Matanza, en la calle Pampa 2850. Estamos con nuestras actividades, cultos generales, los días miércoles 19 y 30 horas, los días sábados 19 y 30 horas, donde estamos en un tiempo de avivamiento, en un tiempo poderoso de parte de Dios, donde la casa está encendida, donde el Espíritu Santo se siente, donde su presencia nos acompaña servicio tras servicio. Y bueno, también estamos con las reuniones de jóvenes, con la danza, activando en la danza también. Estamos en el Ministerio de Danza, donde también para alguna joven que quiera acercarse, los martes también 18 y 30 horas estamos dando clases de danza para abiertos las clases de danza para aquel que se quiera acercar al ministerio. Amén. Bueno, si son de la zona de la ciudad de San Justo, está la invitación hecha, días de culto, danza. Los pastores, los apóstoles tienen la puerta abierta para todos ustedes. Muchísimas gracias a todos. Andrea, Rocío, Viviana, Natalí, Patricia, Noemí, vamos a estar toda la noche saludando porque son muchísimos. Muchísimas gracias por haberse conectado y los esperamos el próximo lunes, si Dios quiere, a la misma hora. El Señor los bendiga.